idea de la mejora de las condiciones de trabajo y en este sentido el profesor titular de la Universitat Jaume I va a intervenir. Jacob, cuando quieras. Bueno, Francisco ya ha introducido un poco a Jacob. Yo lo que puedo decir es, hoy daremos comienzo al Congreso, contamos con profesionales, académicos y profesores. Hoy tenemos que presentar seis ponencias y vamos a empezar con Jacob Guinot Reinders. Como se ha mencionado, es profesor titular de la Universitat Jaume I, del Departamento de Administración y Dirección de Empresa. También es director del Máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universitat Jaume I, director del Grupo de Innovación Educativa sobre la Universidad del Conocimiento de la Universitat Jaume I. Jacob se caracteriza por ser investigador y plasma sus conocimientos en varios artículos, capítulos de libros que se han publicado en revistas de alto impacto como son JCR. Así que vamos a darle paso a Jacob. Bueno, pues en primer lugar, gracias a Fran por la invitación en esta segunda edición del Congreso. Un placer estar aquí. Y bueno, y como la temática del Congreso va relacionada con la desconexión digital y con, sobre todo, comentabais, ¿no?, de la mejora de las condiciones de trabajo, qué hacer, ¿no?, para crear un mundo mejor para los trabajadores. Esta es un poco la cuestión que aquí creo que está de trasfondo y sobre todo en esa dificultad que tenemos todos, primero de estar actualizados en el manejo de las nuevas tecnologías y luego además saber gestionarlas bien, para poder tener una vida familiar o una vida personal un poco más satisfactoria. Y esa es una gran dificultad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces yo pensé, pues una de las soluciones que está muy en boga hoy en día, a raíz de la semana pasada, creo que fue el anuncio, ¿verdad?, del previsible nuevo Gobierno de España, donde se anunciaba una reducción progresiva de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que son dos conceptos que conviene analizar, ¿no?, el de la desconexión, y yo voy a entrar aquí a analizar en profundidad el de la reducción de la jornada, partiendo de dónde estamos, de dónde venimos y cuáles son los retos y los desafíos, ¿no? Porque a priori esto suena bien y suena como que deberíamos ir hacia ahí, pero es verdad que se están dando pasos hacia adelante en este sentido en algunos países y en algunos sectores, también aquí en España, pero en otros sectores de actividad, pues esto es más difícil, esto de la reducción de jornada, pues es más difícil de aplicar. Entonces yo quería un poco ponerlo aquí en el debate, ¿no?, abrir este debate y luego tendremos un rato, ¿verdad?, un cuarto de hora por si quiere la gente hacer preguntas, cuestiones, porque evidentemente es una cuestión bastante, aunque bueno, esto de la reducción de la jornada laboral lo planteó ya Keynes en los años 30 del siglo pasado y vaticinó que en el 2030 trabajaríamos unas 15 horas semanales. Claro, esto lo miras, yo miro las horas que hago aquí y aquí trabajando y digo, pues no me salen las cuentas, mucho tiene que cambiar el cuento para el 2030 acabaremos trabajando 15 horas de media. Pero bueno, son unas cuestiones que quizás, ¿no?, en ese momento a lo mejor se planteaban con cierto sentido, porque la tecnología pues decía, pues vamos a ser más productivos, podemos aprovechar la tecnología como una manera de no utilizar recursos humanos, sino utilizar la propia maquinaria para el trabajo y luego hacernos más libres, ¿no?, y sobre todo ganar tiempo de ocio. Y bueno, estas son un poco las cuestiones, que de aquí está. Sí, voy pasando con esto. Sí, está encendido. ¿Está encendido? Vale, pues venga, pues vamos. Y entonces aquí yo creo que para introducir el tema de la reducción de la jornada, lo primero que hay que hacer es plantearnos por qué esto de la reducción de la jornada. Y evidentemente, aquí Fran comentaba al inicio de la inauguración que evidentemente uno de los problemas que tenemos en España es el exceso de número de horas de trabajo, por lo menos para una parte de la población. No todos, es verdad que hay convenios de administraciones públicas o gente que trabaja a tiempo parcial que evidentemente lo que quisieran, por lo menos estos últimos, es trabajar más horas. Pero luego hay un grupo de población importante que hace más de 40 horas semanales. Y yo incluso, trabajando aquí en la universidad, cuento las horas que hago a la semana y muchas veces te salen
más de 40 horas. Lo estaba pensando yo mientras venía y digo, seguro. Y entonces, claro, ahí está claro que eso está derivando en problemas, en una situación de problemática social, que comentabas también, Fran, de pues, estrés, gente que tiene problemas de ansiedad, dificultades, incluso dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Sobre todo estas personas que tienen jornadas parciales. Y claro, aquí de trasfondo hay un problema de salud mental derivado del trabajo y derivado en parte de esas condiciones del trabajo que muchas veces vienen por el exceso del número de horas de trabajo, incluso horas extras que no se controlan y que no se retribuyen. Luego tenemos, ahí he puesto los tres elementos en los que tenemos, creo yo, que son los desafíos. El problema de la crisis medioambiental que tenemos, y aquí evidentemente pues una manera de reducir digamos, la contaminación o la huella ecológica que generamos es quizás ir hacia reducciones de jornada, en el sentido de, en vez de trabajar pues 5 días a la semana, pues trabajar 4, la jornada de 4 días, como una solución para evitar los desplazamientos. Por lo tanto, ahí podría ser, ¿no?, una solución a ese nivel, relacionando reducción de jornada y situación medioambiental. Y luego la cuestión económica. La cuestión económica, donde podríamos plantearnos que para tener quizás una mayor igualdad en los ingresos, pues una cuestión es reducir las horas de trabajo y hacer un mayor reparto del trabajo. Entonces esto, así dicho, pues bueno, parece que podríamos ir conectando ideas, ¿no?, y solucionando cuestiones a través de la reducción de jornada del trabajo. Ya digo, cuando si está bien aplicada y si es posible aplicarla después en cualquier sector industrial, pues eso hay que verlo un poco, ¿no? Entonces, este movimiento de reducción de la jornada, esto está también ligado con un movimiento, una filosofía económica que se conoce como decrecimiento. Igual hay gente que le suena, y que se plantea si estas cuestiones, ¿no?, de ir a más, de mayor crecimiento, mayor consumo, mayor PIB, son realmente imprescindibles, sobre todo en economías tan desarrolladas como las nuestras, ¿no? Entonces, este movimiento, esta filosofía económica dice que, bueno, que seguramente algunos países en vías de desarrollo sí que tendrán que seguir creciendo a nivel económico, pero a lo mejor hay países como el nuestro que no es necesario tanto PIB y tanto producción y tanto consumo, sino que podríamos ir hacia una sociedad, llamándola así, bueno, más llanamente, del buen vivir. Y eso supone también pues, reducir el tiempo de trabajo. Ya digo que es un movimiento que no tiene de sus críticos y de sus dificultades en su aplicación. Pero bueno, en la práctica ya estamos yendo un poco a eso. Ahora, como veremos, cada vez se trabajan menos horas porque cada vez pues, las inteligencias artificiales, automatización de los procesos, tal, hace que sean muchas veces menos recursos humanos para las empresas, haga falta. ¿Vale? Entonces, claro, ya aunque nos guste más o menos esta línea filosófica, pues ya estamos llegando hacia ese decrecimiento, aunque sea en el número de horas de trabajo. Y luego pondremos aquí unos datos sobre cómo está funcionando esto. Sí, por aquí, ¿no? Sí. Vale. Entonces, esto es la cuestión, ¿no? ¿Existen alternativas al actual modelo de producción y consumo? Y sí que hay alternativas, ¿no? Una alternativa, aquí siempre utilizamos el PIB, ¿no? Y decimos, el PIB cuando crece, pues eso es que va bien la economía. Y luego los datos también a veces, si los comienzas a analizar, es que hay economías que crecen en PIB, pero no crecen en empleo. Esto es una cuestión que ya está apareciendo en países desarrollados, y otras economías que no crecen tanto o no crecen o se estancan en el PIB y a la vez crean empleo. Entonces, la complejidad, y a lo mejor tenemos que utilizar este indicador del PIB porque nos dice cosas, pero podríamos también, que es lo que dicen en esta filosofía del decrecimiento económico, que miremos no solamente los niveles de producción y consumo, el PIB de una economía, sino que miremos otras cuestiones. Por ejemplo, podemos utilizar otros indicadores como el índice de desarrollo humano, donde aquí miramos pues, el nivel de educación y el nivel, digamos, de calidad de vida que existen en una determinada sociedad.
Entonces, una de las soluciones, si queremos ir hacia ese modelo de buen vivir, pues, que plantean estos autores del decrecimiento, es ir hacia una reducción de la jornada. Por ponernos en tesitura, no sé si se ve muy bien, pero ahí tengo unos datos, bueno, son aproximados, pero son datos sobre cómo hemos ido, cuál ha sido la jornada anual a lo largo del tiempo, desde la prehistoria, desde el paleolítico, desde que funcionábamos como sociedades de cazadores-recolectores, ¿no? Y, bueno, vemos ahí prehistórico, sociedades de cazadores-recolectores, trabajaban 1.173 horas al año. Estos son aproximaciones, pero, bueno, hay cierto consenso entre los antropólogos de que van por ahí los números. Entonces, esto serían como una jornada de unas 15 horas a la semana. Después, ¿qué ha pasado? Pues, bueno, luego si se observan los datos, vemos cómo va creciendo, ¿no? Primero, en esa sociedad feudal, siglos XIII, XIV, pues ya ahí se va trabajando ya un mayor número de horas. Es decir, que a medida que nos vamos convirtiendo en sociedades agrícolas, se empieza a trabajar más horas. Y luego hay la Edad Media, ¿no? A partir de la Edad Media y posteriormente, hasta que entra la Revolución Industrial, empieza a haber ahí un pico, con algún altibajo, pero un pico también, una elevación del número de horas. ¿Dónde se trabajaba más? Pues en los primeros años de esa revolución industrial. Ahí tenemos, por ejemplo, el trabajador promedio de Reino Unido de 1840, primeros años de esa primera revolución industrial, pues haciendo jornadas de unos 50, 60 horas a la semana seguro. ¿Qué vemos después? Ya esto es años siglo XIX, ¿verdad? Y nos movemos hasta finales del siglo XX, y aquí ya estamos en horas de 1.900 horas, 1.800 horas al año, ¿no? Aquí, ¿qué observamos? Que también desde entonces hasta 2022, desde los años, digamos, desde 1950 hasta ahora, ha habido un descenso también, aunque ligero, del número de horas de trabajo, ¿no? Esto un poco por ponernos en tesitura. Entonces, ahora como estamos en números de horas de trabajo, pues, si cogemos estas estadísticas, pues trabajaríamos pues algo más que un trabajador de antes de la Edad Media, de esa sociedad, digamos, feudal, del siglos XIII, XIV. Esto no quiere decir que entonces el trabajo fuera mejor, se trabajaban a lo mejor el mismo número de horas o parecido, pero evidentemente los trabajos eran más duros, ¿no? Pero un poco por situarnos dónde estamos y cómo hemos ido llegando hasta aquí, ¿no? Aquí tengo datos, ahí no se ven, pero os explico. Estos son el número de horas que se trabajan por año, y España, que está en el centro, es el color morado, pues está sobre alrededor de las 1.700 horas de trabajo al año. O sea, estamos en una media a nivel mundial, pues sería una media. Está pues México, Costa Rica con más de 2.000 horas al año, como países donde más se trabaja. Y luego las sociedades o países donde menos se trabaja están ahí a la izquierda, que serían Dinamarca, Noruega, Alemania, Holanda, donde se hacen pues 1.300, 1.400 horas de trabajo al año. Hay una diferencia entre España y países, sobre todo del norte de Europa, pero bueno, estaríamos en una media, ¿no?, de otros países seguramente de la OCDE. Esto, a ver. No pasa. Pasando, vale. Bueno, y esto lo comento también porque aquí, fijaos, aquí tenemos datos del Producto Interior Bruto, ¿no? Y entonces que parece que cuantas más horas, esta es una teoría, o aparentemente por sentido común podríamos pensar eso, más horas de trabajo, incrementaremos el PIB de la economía. Pero bueno, no es así, ¿no? Es decir, que por ejemplo hablábamos de Costa Rica como uno de los, o Costa Rica o México, ¿no?, como uno de los países que más horas se trabajan, y en cambio están a la izquierda en cuanto al PIB, ¿no? Y bueno, España sí que es verdad que se sitúa
sigue situándose en la media en producción del PIB. Y luego otros países que decíamos, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, que tienen horas, digamos, jornadas más bien reducidas comparado con España, en cambio tienen el PIB más alto. Quiero decir que, claro, sobre el PIB evidentemente influyen muchas variables. Influye el nivel de formación de la clase trabajadora, el tipo de industria, el nivel de capacidad de eficiencia del trabajador, las inversiones en nuevas tecnologías. Ahí hay muchas variantes que influyen. Lo digo porque muchas veces la teoría es más trabajo, más PIB y no tiene por qué ser así siempre. De hecho, los datos parecen decir casi lo contrario. Bueno, y aquí... Y aquí el tema es un poco también el de productividad, ¿no? que estábamos comentando. Lo que sí que hemos observado en general en todos los países, unos más y otros menos, es que desde los años 50 hasta ahora, hasta el año 2017, si se fijan ahí en la gráfica, pues evidentemente todos los países han ido aumentando esa productividad, particularmente España y Alemania pues están muy asemejantes en cuanto a ese ascenso. Otros países igual, México y tal, se han estancado. Y lo que ha ido aparejando esta mayor productividad es también un descenso de lo que son las horas trabajadas. Observamos, sobre todo, lo que decíamos, de finales del siglo XIX hasta ahora, pues si se trabajaban, fijaos ahí, jornadas de más de 60 horas semanales, pues estamos ahora en menos de 40. Dado digamos, un descenso. Es verdad que ya de los años 60, 70 adelante, ese descenso ya no ha sido tan pronunciado como el que se produjo a principios del siglo pasado. Bueno, y esto es otra gráfica que quería poner yo aquí, explicando esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los datos eran hasta digamos, desde finales del siglo desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX. ¿Y qué ha pasado, ¿no? en este siglo XXI? ¿Qué pasa con las jornadas de trabajo? Y ahí, si se fijan, ahí pues tenemos de Estados Unidos, España, los países de la Unión Europea, pues ha ido en descenso, pero muy ligero. Prácticamente pues trabajamos las mismas horas que se trabajaban en el año hace 22 años, en el año 2000. Verá que hay un descenso que es pronunciado, un pico de descenso que es pronunciado por la situación que hubo de pandemia hace un par de años. Pero vamos, que quiero decir que estamos, en los últimos 20 años no hemos progresado mucho en cuanto a reducción de jornada. Esto es un gráfico un poco que viene a señalar lo mismo. ¿Qué ocurre también? Que si miramos datos del INE, estos son datos que se hicieron públicos hace pocos días, fijaos que aquí tenemos una jornada que sí que hablamos pues seguramente de 35 horas, 37, por ahí estarían las medias. De trabajo efectivo pues pueden ser de unas 37 de media, pero aquí lo que vemos también, los datos nos dicen una cosa, y los datos nos dicen, esto consultando fuentes del INE, que hay un 48% de trabajadores, del total de trabajadores, que son más de 10 millones de ocupados, que trabajan 40 horas a la semana o más. Esto pasa en distintos sectores, pero bueno, vemos industria, construcción, hostelería, comercio, en casi todos los sectores, y la mayoría son hombres. Quiero decir que si cogemos medias, pues a lo mejor es un poco engañoso, porque yo creo que hay desequilibrios de gente que trabaja mucho y otra gente que está con contratos más precarios, a lo mejor con contratos parciales. Y entonces yo creo que hay que ver un poco la realidad, ¿no?, de todas las partes, no coger solamente unas medias, porque a lo mejor eso puede ser engañoso. Y que tengamos en cuenta esto, de que 10 millones de personas trabajan 40 horas a la semana o más, aunque las medias puedan ser otras. Y entonces yo aquí, no sé cuánto tiempo me queda, Fran. Bueno, ya has pasado. ¿Me he pasado? 15, vas por 15 ya. No, Pero son 30. Son 30, ¿no? 10 minutos. Vale. No, digo, Sigue, por sigue, ajustarme. sigue. Vale.
Vale, entonces eso, y lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Por qué? Y la pregunta es, bueno, sí, reducir el tiempo de trabajo. ¿No? Hemos ya contextualizado dónde estamos y la propuesta sería esa, para evitar ciertos riesgos del trabajo, pues reducir la jornada, ¿no? Y incluso para contribuir al medio ambiente, incluso resolver problemas como los problemas que pueda haber de desigualdad en el acceso al empleo. Y estas son las cuestiones que yo quiero un poco mencionar. Tiempo libre, que creo que disponemos cada vez de menos tiempo libre. Otro día había una noticia en prensa que uno de los problemas que tienen los más jóvenes, los niños sobre todo, es que tienen poco tiempo los padres para disfrutar con ellos. Y entonces eso genera al final que para ellos está mal, un malestar en los jóvenes, derivado del poco tiempo que tienen los padres. Con lo cual allí ya vemos que esto acarrea muchos problemas. Dentro del trabajo hemos dicho que, pues hombre, gente que no tiene tiempo libre pues no puede desconectar, y luego eso ocurre que no puede conciliar, pero también que pues están más estresados, son menos productivos, etcétera, ¿no? Eso es otra parte de esas cuestiones. Luego la huella ecológica, ¿no? Que podríamos reducirla seguramente con menos desplazamientos si vamos hacia esas jornadas de cuatro días. La salud mental y física, que evidentemente se verá mejorada, salvo alguien que sea adicto al trabajo, estas cosas, pues se verá mejorada seguramente si reducimos las jornadas, ¿no? Y luego comentábamos la igualdad, la igualdad en el sentido de que seguramente habrá más empleos disponibles y habría un mejor reparto del trabajo en ese sentido. Luego podemos criticar algunas cuestiones sobre esto. Y por meterme ya en mi campo, que es lo que nosotros estamos estudiando en dirección de empresas y lo que ha dicho la literatura científica sobre qué pasa cuando reducimos el tiempo de trabajo. Y hay unas variables que han sido demostradas, que son de sentido común, pero yo creo que está bien ponerlas en valor para explicar los motivos de la reducción de la jornada. Y una es el compromiso. Las empresas que aplican este tipo de reducción de jornada, de la jornada esta de 4 días, después son capaces muchas veces de retener mucho más fácil a sus trabajadores. Productividad. Muchas veces si nos obligan a trabajar pues en menos tiempo, nos ponen los objetivos en menos tiempo, pues somos también capaces. A veces nos sobra tiempo para hacer las mismas cosas y nos da menos tiempo y con menos tiempo pues nos apresuramos. Esto tiene un lado oscuro, porque luego a lo mejor puedes cargar la carga de trabajo, puedes elevarla y ahora comentaremos también todas estas cuestiones. Pero en principio dice que la gente es más productiva, en la mayoría de sectores por lo menos. Derivado de que la gente pues tiene menos horas de trabajo, está más descansada y eso evita accidentes no solamente dentro del trabajo, sino accidentes in itinere, al venir y desplazarse y luego todo tipo de enfermedades musculoesqueléticas, cardiovasculares, etcétera, porque seguramente si tenemos más tiempo libre pues aprovechemos para hacer deporte y estas cuestiones, ¿no? Tener una vida un poco menos sedentaria. Luego tenemos ahí el absentismo, se reduce también, comprobado, que la gente va más motivada a trabajar con más ganas y se reduce el absentismo. Y luego, comentaba también, ¿no? Atracción de talento. Las empresas que ponen en marcha este tipo de prácticas o de iniciativas, pues les llegan allí un puñado de currículum para trabajar. ¿Qué podemos hacer? Entonces, si en principio es bueno esto, ¿qué podemos hacer para reducir la jornada? Aquí lo que se ha hecho ya el Gobierno y aquí, bueno, hay mucha gente del mundo del derecho que nos explicará esto seguro mejor, pero bueno, poner límites legales no es todo, pero ya por ahí mandamos ya una orientación y hacia dónde tenemos que ir. Regular las horas extras, porque claro, el problema es cuando ponemos un límite de jornada, pero después no las controlamos las horas extras, pagadas o no pagadas, obligatorias, no obligatorias. Este es el problema que tenemos muchas veces, ¿no? Sobre todo en España. En otros países creo que será parecido. Y luego intentar fomentar el teletrabajo, que es una manera también, entiendo, de ir hacia jornadas más reducidas. Y sobre todo lo que quiero aquí apuntar, que es lo que yo estudio, es el tema de la cultura empresarial, que está bien cambiar toda la legislación y estas cuestiones, pero también tenemos que cambiar la mentalidad de los directivos. Si no están comprometidos, después en estas cosas es difícil que ellos participen y entonces hay que intentar también seducir a los directores, empresarios de empresas
para tratar de convencerles de estas cuestiones, porque esto tiene que ser siempre de un consenso entre trabajadores y empresarios, de llegar a acuerdos para poderlo aplicar. Pues la aplicación de este tipo de cuestiones es compleja, sobre todo en algunas culturas, en algunas empresas. Entonces, características de las culturas que deberíamos tener si queremos ir hacia esto. Si decimos que necesitamos un perfil de empresario que se entienda que fomentará dentro de su empresa un tipo de cultura. Es una cultura democrática, de llegar a acuerdos y entendimientos con los trabajadores, incluso que participen estos muchas veces en la toma de decisiones en cuanto a si desean o no desean reducir su jornada, abierta al cambio, abierta evidentemente a este tipo de propuestas que son nuevas, pero que en principio da la sensación siempre, yo entiendo, las reticencias, las dificultades, los miedos, pero creo que muchas empresas lo están aplicando y les está funcionando. Y luego una cultura de confianza. Muchas veces se aplican, hay mucho el problema del presencialismo que tenemos dentro de las empresas españolas, porque hay un problema de desconfianza entre todos quiero decir, entre trabajadores y directivos. Esta es una cuestión. Entonces, la confianza de decirle al trabajador que trabaje por unos objetivos, pero en menos tiempo, y confiar que lo va a poder hacer. Y luego culturas innovadoras para hacer estos cambios de reducción de jornada. Evidentemente, en muchas áreas, en muchos sectores, habrá que invertir en nuevas tecnologías para lograr ser igual de eficaz en menos tiempo. Y eso requiere pues, formar a los trabajadores e invertir en nuevas tecnologías. En cuanto a situaciones que estamos viendo, pongo algunos ejemplos que han ido funcionando. Empresas de Nueva Zelanda, Perpetual Guardian, pues bueno, esto es un ejemplo de éxito de esto, creo que fue del año pasado, que funcionó bien y que bueno, que al final evidentemente esto ayudó, esta aplicación de jornada de reducida a 4 días, consiguió que los trabajadores compaginaran mejor vida laboral y personal. Más que los resultados, quiero explicar aquí que es factible. Microsoft Japón, ¿no? Donde ahí directamente se estableció que había aumentado la productividad un 40%. Otros casos que no son empresas tan tecnológicas, firmas como la Francachela, es una empresa del sector de la hostelería, donde se ha decidido pues, apostar por esta jornada y les ha funcionado, dicen que incluso que facturan más. Y luego recientemente también un estudio en Reino Unido con más de 60 empresas y que también ha tenido bastante éxito, sobre todo en relación con la productividad generada. Hay ejemplos, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que también pues, ha hecho una apuesta muy decidida por esto a nivel político, ¿no? Y luego casos de no tanto éxito. Telefónica, pues aquí quiso aplicar también la semana laboral de 4 días, pero no les funcionó. No les funcionó seguramente porque había asociado una reducción del sueldo. Y entonces esto aquí ya complicamos la cosa. Aquí los trabajadores ya ponen pegas. Y luego porque había también desigual, hace un tiempo también aprobó esto de la jornada, pero parecía que había una especie de ciertas amenazas para el que no firmara el acuerdo y tal. Entonces así es difícil, si no se llegan a consensos, si no se hacen bien las cosas, pues a lo mejor después es un fracaso esto de la jornada de 4 días o reducción de la jornada. Problemas que encontramos cuando aplicamos esta reducción de jornada. Puede haber una polarización laboral. Si no se hace para todos, pues a lo mejor lo que pasa es que haya un grupo de trabajadores o ingenieros y tal, que sí que se les aplica la jornada reducida de 4 días y luego la mayoría que están pues, en otros sectores, sector servicio, otros sectores del comercio, sectores industriales, ahí pues vemos que no se les aplica y entonces empieza a haber como una casta ahí de privilegiados que tienen mucha calidad de vida y otros que no tanto, ¿no? Comentábamos antes intensificación del trabajo. Al final se te exige hacer lo mismo en menos tiempo, lo cual supone aumentar la carga laboral y eso puede tener después otras derivaciones como mayor estrés o incluso problemas a la hora de la calidad del trabajo. Incremento de costes. Evidentemente esto a lo mejor supone
reforzar plantillas, hacer inversiones en nuevas tecnologías, formar a la personal, etcétera, etcétera, y esto cuesta dinero. ¿Lo puede recuperar al medio o largo plazo? Puede recuperarlo, pero en principio es una inversión. También digo que todos estos problemas de salud mental y tal también son absentismo, baja, eso también es mucho dinero para las empresas. Eso también podemos buscar datos de cuánto cuestan las bajas a las empresas y cuánto dinero se pierde, y sería flipante, ¿no? Y bueno, algunas consideraciones generales para su aplicación. ¿Cómo aplicarlo? Evaluación constante, preguntando a los trabajadores, preguntando a los clientes, viendo cómo están funcionando los procesos dentro de las empresas, si realmente estamos siendo más eficientes, y luego tener en cuenta las cuestiones particulares. A lo mejor en sectores del software, tecnologías y tal, pues es más sencillo, y luego en sectores, otros sectores, hostelería, comercio, algún sector puramente industrial, tendrá mayores complejidades, y esto evidentemente pues requerirá el asesoramiento de personas que hayan trabajado en el diseño de estas prácticas, de la administración, y que colaboren en ciertas cuestiones, porque si no es difícil, porque al final la apuesta es arriesgada, y entonces hay que estudiar bien cómo lo hacemos y cómo lo hacemos en cada sector, porque en un sector pueda tener facilidades, en otros no tanto. Por eso hablábamos también de planificación cuidadosa, y que haya recursos recursos que pueden venir de las propias empresas, pero también de financiación pública, para intentar aplicar detenidamente y meticulosamente y analíticamente estas cuestiones. Entonces, ya por ir finalizando, yo lo que hablo aquí, creo en el trasfondo de todo esto es que tenemos que repensar la empresa. Y si queremos repensar la empresa, tenemos que hablar también de reducir la jornada por mejorar el acceso también al empleo de todos. Y eso es una manera de generar también menos desigualdad y más justicia social. Después, si queremos una sociedad simplemente productiva, basándonos en el esfuerzo diario, del esfuerzo que hacemos con nuestro sudor, o trabajar más inteligentemente, como hacen más los países nórdicos, con gente evidentemente en otras industrias, pero también que están mucho más formados, ¿no? Y si competir por número de horas, y creo que ahí nos van a ganar otros países, o competir por calidad de trabajo y por bienestar. Y hay muchos estudios que dicen empresas donde hay más bienestar pues rinden mejor, compiten mejor. También se puede competir por precios y que te vaya muy bien. Como Amazon y estas cosas compiten muy bien sin preocuparse nada del bienestar. Y luego beneficio económico o bien común. Muchas veces para aplicar estas jornadas lo que tiene que hacer el empresario es renunciar ¿a qué? A beneficios. Yo no gano tanto, pero mejora esto la calidad de vida de mis trabajadores. Estoy dispuesto a hacer eso. Con las complejidades que tiene eso, porque luego a lo mejor reducir la jornada es reducir el servicio de atención al cliente, el servicio que yo presto, y me pueden estar ganando la partida a otra empresa por medio. Por lo cual, digo esto, pero también está bien decirlo aquí, pero luego la realidad es mucho más compleja. Y luego si vamos hacia culturas más jerárquicas o más democráticas, donde los trabajadores tienen voz y voto y donde pueden repensar ellos también qué condiciones de trabajo quieren, preguntándoles, no solamente a través de la negociación colectiva, sino también de ese diálogo continuo entre trabajador y empresario. Y entonces, aquí, bueno, yo finalizo ya, te prometo, Fran. ¿Vale? Simplemente, yo creo que es un modelo, el de reducción de jornada, en el que creo que ganaríamos todos, ganando tiempo libre, ganando calidad de vida y ganando control de vida, que ahora es complicado. Muchas veces son decíamos antes, las nuevas tecnologías las que nos controlan, y luego el de no disponer de tiempo libre, pues hace que muchas veces tú no puedas desconectar del trabajo y estés enganchado más continuamente. Es un poco por ganar calidad de vida y ganar control de vida todo esto. Y después esto supone, por tanto, entrar en repensar tres variables. La empresa, decíamos, un cambio de cultura en base a qué filosofías de dirección implantamos y qué prioridades damos dentro de la empresa. Cambiar el trabajo. El trabajo es algo que nos puede
dar una gratificación, nos puede dar un reconocimiento social, una sensación de utilidad, pero que no sea lo único que nos da ese reconocimiento, que ya en otras cosas. Y cuando pasamos demasiado tiempo en el trabajo, a lo mejor pues, no podemos dedicar otro tiempo a obtener reconocimiento por otros lados. Y luego, por otro, yo decía, y lo último que planteo ahí, cambiar el estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que tenemos muy apresurado, de no hay tiempo para nada, no hay tiempo para nuestros hijos, no hay tiempo para nosotros mismos. Y entendemos que esto puede ayudarnos a eso. Creo que estamos en una sociedad de las más medicalizadas, con niveles de ansiedad, que toman muchísimos ansiolíticos, antidepresivos, y entonces viene de estas cuestiones muchas veces, ¿no? Comentabas tú, 60% de los problemas de salud mental vienen derivados del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que cambiando eso, por lo menos, creo que minimizaríamos significativamente el problema. Bueno, y creo que ya está, a ver. ¿Sí? Vale, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muy bien, Jacob, excelente. Creo que podrías haber alargado la ponencia porque habían muchas cuestiones que tratar. Tenemos el micrófono, Cina, por si alguien quiere preguntar algo. Tenemos a Eva Rimbau, investigadora del Grupo Emergente de la Generalitat Valenciana. Tenemos a Antonio, también profesor, colaborador también de la UOC, de la misma universidad. Y también tenemos a Bartolomé, porque desde el aspecto del PIB y de la ocupación, aquí también hay economistas, ¿vale? Y creemos que los economistas también tienen mucho que decir, porque me ha parecido cuanto menos extraño que cuando incrementa el PIB, el trabajo no se ve correspondido. Y esto no sé si es un problema estructural. Nada más. Voy a ceder la palabra a Eva y cualquier cuestión hablamos. Bueno, pues ya me has presentado, pero bueno, sí, soy Eva Rimbau, profesora de la Universitat Oberta de Cataluña. Jacob, me ha encantado tu presentación. Comulgo con muchas de las cosas que has dicho y voy a aprovechar, ya que estoy esencialmente de acuerdo, voy a aprovechar para decir alguna cosa en contra para escucharte, ¿vale? Y luego una preguntita que me interesa especialmente. Desde mi punto de vista, el tema de la reducción de jornada tiende a simplificarse en muchos análisis y parece que pues mandamos a la gente a casa un día y ya está, y ya trabajarán más los otros 4 días y todo es súper fácil, ¿no? Y si no, además, es que el otro día estuve en una jornada sobre el tema, lo subvencionamos y damos dinero a expuertas, a las empresas, y así les saldrá gratis este tema, ¿no? Porque será muy baratito y tal, y hay cálculos hechos de que esto será muy baratito y tal. Y yo creo que eso es una simplificación horrible, hay que entrar en muchos temas de los que tú has comentado. Creo que uno de los temas fundamentales es la productividad. Evidentemente, si simplemente lanzamos a la gente a sus casas y no hacemos nada más, a nivel de toda la economía hay una caída de productividad, porque si no hacemos nada, trabajar menos horas es bajar la producción y eso es bajada de productividad. Podemos decir que para qué necesitamos tanta productividad, pero evidentemente si no acompañamos de otras medidas podría ser bastante duro para la economía. Entonces, ahí va un poco mi reflexión, es decir, esta reflexión sobre la jornada debe acompañarse sobre una reflexión muy seria sobre la productividad, y en España es muy difícil. Tú mismo has dado datos de que los sectores donde más horas se trabaja son precisamente los menos productivos, por definición, porque una cosa casi es inversa a la otra, ¿no? Hostelería, construcción, comercio, y son sectores muy potentes en España. O sea, estructuralmente en España los sectores principales, o algunos de los sectores principales, son estructuralmente poco productivos. Mandar a la gente a casa sin medidas de aumento de productividad, y eso incluye desde políticas muy generales como la formación a otras más específicas de procesos organizativos y calidad directiva. O sea, si no hacemos estas cosas, no podemos, o sea, no creo que nos podamos plantear una verdadera reducción de la jornada, aquello en serio, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ver un poco, éntrame más en el tema de la productividad, ¿vale? Y luego la pregunta así más concretita era, ¿qué opinión tienes en particular sobre la semana de 4 días? Porque la has mencionado específicamente, porque yo no estoy a favor. Entonces, sí estoy de acuerdo en reducir tiempo de trabajo, pero creo que debería dejarse más abierto a que cada uno trabaje. Yo prefiero, por ejemplo, trabajar menos horas todos los días que trabajar muchas horas 4 días. Entonces, este discurso de la semana de 4 días, ¿qué te parece? ¿Estamos acotando demasiado? ¿Estamos dando una solución a un problema que no se ha formulado adecuadamente? ¿Vale? En concreto, esta solución llamada semana de 4 días. Gracias.
parece, vamos a dar paso también a las demás intervenciones y ya luego puedes hacer una respuesta, una respuesta global, porque si no, no nos damos... Mira, Bartolomé, por favor, ¿le podéis dejar el micro? Ah, Mauro también, perdón. Bueno, después se lo paso, sí. No. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, me pareció también muy interesante. Mi pregunta es bastante corta, va un poco en el sentido de lo que decís vos. Yo me pregunto como laboralista, como abogado laboralista, en qué medida el tiempo es la medida que tenemos que utilizar hoy para determinar cuánto se trabaja y cuánto no se trabaja. Yo voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo con mi contrato con la Universidad de Kent en el Reino Unido tengo en términos de tiempo un contrato que puede ir de 30 a 40, 48 horas. Así de flexible, porque lo importante no es el tiempo, lo importante es lo que yo produzco. Entonces, en ese sentido, yo en un mercado laboral en donde la productividad es bastante más importante que el tiempo, la reducción de la jornada laboral en términos de tiempo parece un poco anecdótico. Entonces, estamos en cierta medida volviendo un poco al siglo XIX en términos de trabajo a destajo. Bueno, por lo menos en Argentina se le decía trabajo a destajo, que es por objetivo cumplido. Entonces, en mi caso, si a mí, por ejemplo, como yo he visto muchos contratos en el Reino Unido, en donde si reducen la jornada, el impacto en el trabajador en sí va a ser poco, porque el incentivo mío no es el tiempo, el incentivo mío es que yo produzca algo en particular, por eso me pagan. No, dicho esto, no es que estoy en contra de la reducción de la jornada laboral, quiero aclarar. Yo, sobre la reducción de jornada de 4 días, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo que creo es una reflexión, es que en general las empresas españolas no están preparadas para una jornada de 4 días a nivel generalizado, porque primero hay que solucionar unos problemas de base, que es el presentismo, de hecho lo comentabas tú antes, y segundo, tenemos una falta de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en muchas organizaciones. Hemos visto un pésimo modelo de teletrabajo, que al final no podemos abordar la jornada de 4 días si no lo analizamos en conjunto con otros factores, y sobre todo que yo creo que los sistemas de dirección por objetivos bien implantados sí que serían una de las medidas que ayudarían a una jornada de 4 días real. Y luego después que el experimento de Telefónica es que realmente si entramos en el debate de hasta qué punto es legal con la normativa laboral española una reducción de jornada con una reducción de salario, por mucho que acuerdes con los sindicatos, yo sigo pensando que la normativa laboral española no lo soporta, porque la reducción salarial está muy vinculada a unos supuestos muy determinados y muy concretos. Pero sí que querría ir un poco tu visión de la dirección por objetivos. Y sí que ya únicamente por reflexión, yo sí que estuve ponente en una jornada sobre la semana de 4 días, con todos muy favorables, y la que ponía un poco la nota discordante era yo, pero sí que me parece muy interesante porque es el punto de vista de un economista, que es Pedro Gomis, de la Universidad de profesor de Economía de la Universidad de Londres, que el famoso libro Friday is the New Saturday, que él analiza la jornada de 4 días desde un punto de vista económico, y él sí que analiza las bondades que tendría, pero insisto, yo creo que en España primero tenemos que solucionar una serie de problemas de base. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitar por la presentación. Comparto muchas cosas de las que se han dicho. Yo también quiero incidir en el tema de la productividad. El otro día estaba leyendo un artículo que venía a decir la causalidad para la reducción de la jornada laboral era aumentar la productividad para poder bajar la jornada laboral. Por lo tanto, sin aumentos de productividad prácticamente es imposible, entiendo que estas bajadas de horarios. Además, en España, es decir, los análisis lo que dicen es que la productividad aumenta cuando aumenta el paro. Esto es por la productividad marginal decreciente del empleo, lo cual significa que el reparto no siempre asegura más empleo y más igualdad, porque puede generar más desempleo y más desigualdad, ¿no?, en todo esto. Entonces, mi pregunta, por introducir un aspecto nuevo en relación a esto, es si el marco jurídico, porque para aumentar la productividad el marco jurídico necesita también que facilite estos aumentos de la productividad en la empresa. Es verdad que las empresas españolas tienen problemas con diferencia a otros países en cuanto a su tamaño
etcétera, que provocan que sea muy difícil aumentos de productividad. Pero mi pregunta es si este marco jurídico desde el ámbito laboral facilita esos cambios en la empresa para que pueda ser más productiva y con ello, es decir, posibilitar las reducciones de horarios. Muchas gracias. Sí, va a participar el profesor Antonio de la UOC y acabamos con las intervenciones y ya puedes hacer una respuesta breve, concisa a cada una de las intervenciones. Gracias, Jacob. Muy breve. Has hablado de la jornada de 4 días con unas informaciones. Por ejemplo, la Francachela tuvo que cerrar un restaurante de los que tenía después de poner esto, pero eso no sale en ningún sitio, ¿vale? Eso para apuntar. 2. Ha habido ayudas en la Comunidad Valenciana que se acaban con el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Porque era una iniciativa propia de un partido político que se empeñó en esta iniciativa. Es decir, estaba muy obsesionado, por decirlo así, con esta iniciativa. Y luego a nivel estatal también hay unas ayudas, pero también provocadas a cambio de un pacto del PSOE con el partido Más País, a cambio de apoyar un Real Decreto de cuando el COVID. Es decir, no hay en la agenda política una implantación de esta jornada ni de ayudas. Es decir, siempre ha sido por motivos muy concretos de algún partido que lo ha podido hacer porque ha gobernado en la comunidad autónoma o por presiones e intercambio de favores. O sea, no hay ahora mismo. O sea, si que alguien quiere montar una jornada de 4 días, lo va a tener que hacer por sus propios medios, siguiendo la normativa vigente, porque a nivel estatal no está previsto en la agenda política que se haga alguna ayuda o alguna cosa, en principio, que favorezca esta medida, más allá de la reducción de jornada que se habló del acuerdo que ya veremos lo que pasa, porque siempre hay que esperar a que salga el BOE para ver lo que hay. Y ya está. Simplemente apuntar esto para poner un poco en contexto. Gracias. Vale, bueno, contesto un poco en general, ¿eh? A la cuestión alguna no tengo respuesta, también lo digo. Bueno, lo que comentaba Eva sobre si es mejor escoger una jornada de 4 días, una reducción basada en que yo trabajo 4 días a la semana, o una reducción que mantengo los 5 días o 6 de trabajo, pero cada día trabajo menos horas, ¿no? Pues esto, claro, yo por eso decía que esto tiene que haber aquí un consenso entre trabajadores y empresa para intentar mirar cuáles son las preferencias de cada uno. Sí que he leído que los hombres parecen preferir la jornada de 4 días y las mujeres, pues porque siempre tienen más cargas familiares y tal, pues prefieren distribuirse, ¿no? Para poder llegar cada día pues a las cargas familiares que tienen que haber, ¿no? Lo bueno de la jornada de 4 días se entiende que a nivel medioambiental, pues bueno, pues eso hace que haya menos desplazamientos, menos riesgos también en accidentes in itinere, tiene esa parte buena. Y yo creo que es un debate que hay que abrir en todas las empresas, incluso hacer, si es posible, pues hacer a la carta, ¿no? De cada uno lo que desee. Lo que tiene ahora más tendencia parece ser más bien o ha cogido más, por lo menos en los medios de comunicación, es la jornada de 4 días. No sé, es una cuestión que yo creo que es importante planteársela, porque es también una reducción de jornada, pero tiene efectos distintos y a lo mejor hay perfiles de trabajador que se amoldarían más en una jornada u otra. En cuanto al tema que comentabas de la productividad, en general, a ver, se comenta, ¿no?, que esto es pues el trabajador está más motivado, más comprometido, comete menos errores, bueno, pues hay menos absentismo, no sé, cambia el clima laboral y todas estas cuestiones. En general, la literatura académica de management viene diciendo ya desde hace tiempo que estos son cuestiones buenas para la productividad. Pero es verdad que hay que saberlo congeniar esto dentro y saber pues cómo voy a distribuir yo los turnos de trabajo para que después los trabajadores unos puedan ir a menos horas, y esto hace falta un rediseño interno de los procesos de trabajo dentro de las empresas, que no es fácil y cuesta dinero y te puedes equivocar y deberás rectificar en cuestiones, y hay que preparar a los trabajadores, mentalizarlos también, porque no todos los trabajadores a lo mejor están dispuestos a reducir su jornada. Eso también es otra cuestión que podemos poner aquí.
por la valor, la ética, la moral del trabajo que existe, ¿no? Y porque eso a lo mejor luego te puede abrir puertas en otros sitios. Bueno, podríamos entrar ahí en ese debate, ¿no? Si todo el mundo también desea esto. Luego comentaba Mauro el trabajo por objetivos, ¿verdad? Me preguntabas. Trabajo por objetivos se ha puesto aquí un poco, yo creo que se ha vendido esto como la solución, ¿no? La panacea para muchos problemas laborales, trabajar por objetivos, y está bien, pero yo también trabajo por objetivos y al final acabo haciendo muchas horas. Objetivos, yo no tengo aquí un horario fijo de trabajo, pero tengo que hacer pues investigaciones, tengo que presentar unos proyectos, me marcan una fecha y usted hágalo cuando quiera, ¿no? Y este año. Pero claro, eso también al final es una sobrecarga y no tiene por qué eso, trabajo por objetivos, llevar a menos horas de trabajo. Cuidado con estas cosas, suenan bien a priori y puede ser que sirva, pero hay que analizarlo, hay que ver detrás qué hay qué objetivos estoy planteando. A lo mejor son objetivos que son inalcanzables, salvo que yo eche ahí un montón de horas a la semana, entonces tiene poco sentido. En cuanto a lo que comentaba Estela, es un poco también en esa dirección, me preguntabas, ¿verdad?, del sistema por objetivos, diría eso, no sé, pero creo que tiene que ir por ahí también a la vez, es decir, que si queremos aplicar este tipo de reducciones de jornada, evidentemente tenemos que ir a un sistema de gestión de recursos humanos basado en alcanzar objetivos y no tanto de hacer horas, ¿eh? Y este es un problema. Hay un libro que es de David Graeber, que seguramente muchos lo conoceréis, que se llama Trabajos de mierda, y hablaba precisamente de eso, de las muchas horas que pasamos en el trabajo sin hacer absolutamente, pero que tenemos que estar ahí, e incluso haciendo tareas que no tienen ningún contenido ni ningún sentido, ¿eh? Y entonces, bueno, pues trabajar por objetivos, si el objetivo tiene sentido y es coherente y te motiva, pues puede ser una herramienta que yo creo que debe estar ahí, ¿no?, para facilitar estas cosas. Bartolomé, comentabas lo del tema de la productividad, si eso se podía, ¿qué podemos hacer desde el ámbito jurídico?, ¿verdad?, era la cuestión. Y claro, yo creo que estos pasos que se están dando de legislación, de decir, pues vamos a ir hacia esa jornada, es un primer paso, no es una cuestión más bien cualitativa, y es un poco tú vas lanzando ya una idea y vas marcando un camino, si es que ese es el camino que queremos alcanzar. Pero creo que yo aquí no soy experto en estas cuestiones, yo estudié ciencias de trabajo, pero ya no me acuerdo ahora mismo, pero creo que son los convenios colectivos, pues tienen ese margen de flexibilidad para poder regular estas cuestiones. La administración pública, ¿no?, es el caso a lo mejor más paradigmático, donde se trabaja pues unas 35 horas más o menos, hay muchos puestos que está establecido así, ¿eh? Entonces yo creo que sí que se puede hacer, pero es una cuestión que habrá que evidentemente negociar a través de convenios que te dan ese margen legislativo. Y luego comentaba Antonio que no sabía que habían cerrado la empresa esta que había... Vale, es que claro, luego, claro, el mundo de la empresa es muy complejo. Dice que, bueno, reduzco la jornada y ya me forro, ¿no? Pero claro, luego la realidad mucho más compleja. En fin, bueno, no sé si más o menos he podido responder lo que he podido. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, yo, para no chafar el tiempo de Estela, simplemente recalcar estas cuestiones. Ha señalado el profesor Guinot que se trabajan 40 horas o más en una distribución regular de la jornada. Con el estatuto son 40 horas a la semana. Y en una distribución irregular, donde parece que hay una bolsa de trabajo flexible, aquí puede dar cabida a otro tipo de trabajo. En cuanto a la concepción del tiempo de trabajo, se puede trabajar por horas, como se hace en muchos trabajos, y también por objetivos o por proyectos. Aquí es un debate que se puede surgir, pero yo creo que hay un problema estructural. Las ayudas, las bonificaciones que dio Enric Nomdedeu aquí en exclusiva, que he de decir que el año pasado, a nivel de la Generalitat Valenciana, el político que ya no es político actualmente de la Bora, el cambio de signo político ha echado por tierra todas estas bonificaciones que intentaban compensar a nivel empresarial la reducción de jornada, para que no existiera una reducción de jornada y de salario, como señalaba Esther, ¿no? Porque esto es una cuestión que la reducción del salario solo son en cuestiones puntuales, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, y simplemente la gestión del cambio va a ser importantísima. En España el tejido empresarial son microempresas. Por tanto, esto es una cuestión no solo estructural y de politiqueo, sino también del estado de empresas que existen en España. Creo que bastan palabras para señalar lo que ha señalado Jacob, el tema de imprudencias,
el tema de la cantidad versus la calidad, ¿no? Es decir, ¿vamos a dar cantidad de trabajo o vamos a darle al trabajador calidad? Tema de presencialismo en oficina, que también hay en teletrabajo. Bueno, en teletrabajo también hay mucho presencialismo. Y el tema de liderazgo. Vamos a tener temas, aspectos respecto a cómo las empresas y los directivos han de tener un liderazgo positivo en este aspecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ceder la palabra al siguiente ponente. La ponente en este caso es Estela Martínez Tebaranz, una gran